de Nicolás Maduro. Por eso hemos invitado esta noche al internacionalista Ramiro Escobar, quien siempre, por supuesto, accede a nuestras invitaciones. Ramiro, buenas noches, ¿cómo está? Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, a ver, ¿cuál es el significado de la implicancia de la visita de Edmundo González a nuestro país? Ha estado también en otros países, pero esta visita en la que ha reafirmado su intención, obviamente, de recuperar la democracia en Venezuela. Claro, él está de gira en la región, acaba de estar en Ecuador, ahora está acá en Perú. Está en Estados Unidos también, si no me equivoco, ¿no? Sí, también. Y lo que está tratando de hacer es ganar apoyo político y diplomático luego del fraude perpetrado en las elecciones del 28 de julio del año pasado, ¿no? Y después de la juramentación de Maduro, que se produjo el 10 de enero, y está tratando de que el apoyo no sea únicamente de los venezolanos que viven en estos países, concretamente en el nuestro hay más de 1,5 millones, sino de los jefes de Estado, ¿no? Y de ahí las ceremonias donde se le reconoce, se le condecora y se dice que él es el presidente electo. Ahora, lo que sí creo que constituye un problema es que si se mete a Edmundo González o él decide meterse por la ruta de convertirse en un nuevo Juan Guaidó, creo que no va a ir muy lejos, porque la vez pasada ese proyecto no resultó. No resultó. ¿No? Entonces, no se sabe en este momento qué se va a hacer para transitar hacia otro régimen político en Venezuela, porque, aunque parezca increíble, el gobierno de Maduro no está totalmente huérfano de apoyos. Tiene el apoyo de China, Rusia, y ojo, siempre se menciona a China y Rusia, pero si uno hace una sumatoria de los países que apoyan a Maduro, que han reconocido estas elecciones a todas luces irregulares, no son tan pocos, son varios países africanos, son algunos países del Caribe, es Rusia, es China, es Egipto, es Turquía, entonces Serbia no está tan huérfano. Y hay otro grupo de países que no reconocen el resultado, pero tampoco dicen que Edmundo González es el presidente, ojo, y entre ellos están los países del bloque europeo, o algunos por lo menos. ¿Y qué tendría que hacer, Ramiro, el señor González, para que esta situación no sea repetitiva con lo que pasó con Juan Guaidó? Bueno, esa es una pregunta que tiene una respuesta muy complicada, porque la vez pasada se afirmó que había medio centenar de países que reconocía a Juan Guaidó como presidente interino, y el grupo de Lima estaba apoyándolo, tenía un embajador acá, pero al final no tenía el control del Estado venezolano, que es lo central. O sea, a Edmundo González se le puede llamar presidente electo, pero no se le puede llamar presidente en ejercicio, porque eso no es real. Entonces, el reconocimiento es nominal, es político, pero no produce un efecto real en la administración venezolana o en el gobierno venezolano. A mí me parece que una salida posible, que en algún momento va a tener que surgir, es propiciar algún tipo de transición mediante una negociación que se empuje desde América Latina. En los años 80 había guerras civiles en Centroamérica y se formó el grupo de Contadora, donde curiosamente estaba Venezuela, México, Venezuela, Colombia, y con ese grupo, sin la participación de Estados Unidos, se acabó con guerras civiles, que era algo incluso mucho peor que esto, ¿no? Entonces, esa podría ser una salida, y también importa mucho acá la actitud de Brasil, que se ha mostrado cauteloso, no ha reconocido los resultados, pero tampoco reconoce a ningún ganador. Entonces, la movida de algunas potencias... Como que no se ha querido meter en la responsabilidad de los problemas. Creo que lo que quiere hacer Brasil es dejar la puerta semiabierta para presionar a Maduro, que además está muy malquistado con él, incluso Maduro ha insultado a Lula, cosa que no se había visto antes, para de alguna manera ver la posibilidad de que se propicie algún tipo de negociación. Ahora, Maduro, como debes haber visto, está poniendo una serie de estacas de hitos para tirar la pelota hacia adelante. No va a promover una reforma constitucional. Este año va a haber elecciones, además legislativas, en las que no va a participar la oposición. Está tratando de cerrar con candado su triunfo, entre comillas, ¿no? Ahora, esta gira que ha emprendido Edmundo González le ha permitido conseguir los objetivos en los cuales se había planteado al inicio de esta etapa. Bueno, obviamente que sí, porque está siendo reconocido mayoritariamente por los gobernantes de la región. No lo van a reconocer en Bolivia, ni en Cuba, ni en Nicaragua, pero tampoco en Colombia y Brasil, pero eso no significa que Colombia y Brasil apoyen el triunfo de Maduro, eso no, tampoco es verdad. Entonces,
con lo que hace, y por ejemplo yo he leído su discurso con detenimiento, ¿no? Y es interesante porque siempre se pone el acento en la libertad y democracia, que creo que son las palabras que él más ha repetido, pero hay un momento en que habla de bien común y de justicia y dignidad para todos, y yo creo que por ahí tendría que empezar a jalar el hilo para empezar a persuadir más a la población venezolana y a la que está dentro del país y la que está afuera, para decirle a la gente que votó por él: miren, yo no solo quiero acabar con este régimen, quiero darle una vida digna a todos, cosa que no ha pasado en Venezuela en los últimos años. O sea, más justicia, menos abismo social, ¿no? Más derechos económicos y sociales de la gente, más derechos en general. Entonces, tendría que él levantar una propuesta que no hable de acabar con Maduro, sino cuál es la oferta real para los... Ahora, en los discursos que ha tenido el día de hoy, he escuchado una frase que obviamente llamó la atención. Él demanda una acción más concreta y fuerte. Fuerte. ¿A qué cree usted que se ha referido con esta acción fuerte? ¿Cómo podríamos interpretar ese pedido de González? No hay que olvidar, Carlos, que González es diplomático. Los diplomáticos pueden hablar fuerte, pero, por ejemplo, él nunca va a hablar de una intervención militar. A lo más que llegó es a dar un mensaje a las Fuerzas Armadas venezolanas, lo recordarás, el día de la elección, el día de la elección, o los días posteriores a la elección, y también antes de que asumiera Maduro. María Corina Machado también lo claro, dijo, pero hay una diferencia, y eso es algo que hay que leer del mapa político de la oposición venezolana. María Corina Machado no tiene exactamente la misma posición que Edmundo González. María Corina Machado sí estuvo de acuerdo con una intervención en Venezuela. Coincidió en eso con Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, que lo dijo no hace mucho. González es diplomático, nunca va a decir eso. Y eso no quiere decir que no esté de acuerdo. Yo creo que no está de acuerdo, porque me parece que sabe que política y diplomáticamente una intervención armada de afuera sería un naufragio, ¿no? Tú sabes cuándo entran los militares al poder, pero no sabes cuándo salen, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a arreglar, y eso es lo que pasó en Siria, ¿no? Derrocaron al presidente y ahora resulta que la transición va a ser de otros 4 años. Entonces, creo que él no está de acuerdo con eso, no lo sé, pero datos que te dicen que pensamiento de Edmundo González no es lo mismo que pensamiento de María Corina Machado, los puedes encontrar, por ejemplo, en su posición frente a PDVSA. O sea, él está de acuerdo con que PDVSA siga siendo una empresa estatal, pero que se mejore la administración. No parece ser la misma posición de María Corina Machado. Él en un momento ni siquiera ha insinuado que hay una intervención militar desde afuera. Entonces, me parece que lo que él está apostando es a que la presión diplomática sea tan fuerte que haga insostenible el gobierno de Maduro. Eso podría ocurrir, pero eso pasaría, como te decía hace un momento, por una acción más decidida de los gobiernos latinoamericanos, que tendrían que buscar un concierto entre ellos para buscar una salida política que no pase por una intervención militar. Pero si esos conciertos, si ese diálogo, si esa unión política no da resultados, entonces ¿cree usted que ya la última alternativa sería la intervención militar? Es que creo que esa es una alternativa que fracasaría también, ¿no? No resultaría. Tú lees la historia reciente, eso no ocurre. Porque eso es lo que han pedido también algunos mandatarios, ¿no? En el caso de Venezuela. Bueno, sacarlo a Maduro como sea. Ya, ese como sea hay que leerlo con calma, ¿no? Y al único que yo le he escuchado decir con sus letras, e incluso se cuidó de decirlo, hablar de una intervención extranjera, es al expresidente Uribe. Pero incluso Uribe, cuando lo dice preferiblemente liderada por Naciones Unidas. Ya, ¿eso qué significa? No sería una intervención militar como la que hizo Estados Unidos en Panamá, sino sería, por ejemplo, algo como lo que hay en Haití, pero Venezuela no es Haití. Es muy difícil la situación, ¿no? Porque mandar tropas a Venezuela sería un desastre, ¿no? Y además Maduro inmediatamente levantaría la bandera de la intervención desde afuera y de pronto lograría más cohesión de la que tiene ahora, ¿no? Es un recurso típico de un dictador, ¿cuál? Nos están atacando desde afuera, hay que unir al pueblo, le darían en la llama el gusto. No sería viable eso, creo yo. Y surgirían los países que apoyan a Venezuela. Además, ¿no? Porque sería, y en un momento como esto ya se convertiría en una especie de conflicto internacional. Exactamente, y en un momento como en que está Trump en la presidencia, sería un pésimo expediente, creo yo, ¿no? Porque Trump ya ha sacado el garrote, digamos, migratorio, y encima que se involucre en una acción de este tipo sería aún peor, no contaría con apoyo político una intervención de ese tipo, ¿no? También el señor González ha dicho que Venezuela está más cerca que nunca del cambio. ¿Es esto, diremos, factible
¿O es una declaración ya de carácter retórica? Mira, él es diplomático, insisto, y los diplomáticos siempre van a hablar con cautela y van a tratar... Pero yo veo que aquí habla con énfasis, ¿no? Más cerca que nunca del cambio. No sé de dónde saca esa idea. Porque... Él, pocos días antes de que Maduro asumiera la presidencia tras estas elecciones fraudulentas, dijo, de todas maneras voy a asumir la presidencia el 10 de enero. Y no ocurrió, ¿no? Iba a ir. Claro, no ocurrió, no le iban a dejar bajar, ni siquiera el avión. Entonces, es lo que tiene que decir un político. Es lo que tiene que decir un político. El político no puede bajar la esperanza de la gente, ¿no? Entonces, es lo que va a decir en este momento, es lo que le toca decir. Ahora, que eso se concrete, para que eso se concrete hay un camino empedrado muy difícil, política y diplomáticamente hablando, y socialmente, porque una de las preguntas que alguna gente se hace, ¿por qué no hay tantas protestas en Venezuela? Hay 6 millones o 7 millones de venezolanos afuera que ya no están adentro protestando. Entonces, ¿cómo haces para que adentro se genere un movimiento fuerte de protesta que voltee la situación? Pero ¿no cree que está el riesgo también de que justamente esa serie de promesas que no son cumplidas le hacen perder peso a él ante la población? Bueno, ese es un riesgo, ¿no? Ese es un riesgo que él tiene y por eso creo que sería peor convertirlo en un Juan Guaidó, porque eso sería ya declararlo no solo presidente electo, sino presidente en ejercicio, presidente interino, y no tener un efecto concreto sobre lo que pasa en Venezuela. Entonces, es muy difícil la situación, es muy difícil. Mira, hasta los peores conflictos terminan en una mesa de negociaciones. Esto en algún momento va a terminar así. Es preferible que termine así a que termine a balazos, ¿no? Y para eso creo que es necesario que los países latinoamericanos se involucren y presionen para que en algún momento haya una transición, ¿no? Lo otro Pero es esa la forma violencia. de presión, ¿cómo se concretaría? Por ejemplo, no, yo creo que Brasil debería ser más firme en su condena al régimen venezolano. No solo decir, miren, no reconozco las elecciones, sino no reconozco las acciones que va a tomar el gobierno venezolano en adelante. O sea, Brasil tiene capacidad de presión, una capacidad de presión que no tienen otros países. Ecuador, por ejemplo, una cosa que acaba de hacer que me parece interesante, es decir, ok, yo puedo suplir los envíos de petróleo que algunos países no quieran aceptar del régimen venezolano, los puedo suplir desde el Ecuador. Bueno, esa es una medida económica de presión, por ejemplo, que es más efectiva. Claro, aquí viene la controversia de que eso afecta a la gente que está adentro, ¿no? Pero se pueden empezar a tomar medidas de ese tipo, económicas, políticas, diplomáticas, para que el gobierno venezolano se sienta presionado a algún tipo de negociación. ¿Y cuál cree usted que ha sido el papel de Torre Tagle, en este caso, en esta situación en donde hay definitivamente una conexión histórica, ¿cierto?, entre Perú y Venezuela? Bueno, Torre Tagle promovió acá el Grupo de Lima, recordarás, sí, claro, ¿no? Y yo recuerdo que el vicecanciller Hugo Ezela siempre insistió en que nosotros nunca íbamos a propiciar una intervención. Lo dijo más de una vez. Nuestra posición siempre ha sido que los venezolanos resuelvan este problema ellos mismos. Ahora, ahí queda una pregunta abierta, Carlos, porque venezolanos hay afuera y adentro de Venezuela, ¿no? Pero el asunto es que ellos tendrían que resolver esto de alguna manera, ¿no? Y lo que creo que puede hacer Torre Tagle es tratar de propiciar una coordinación regional conjunta, lo que decía yo hace un momento, para que la presión no sean solo declaraciones, sino algunas medidas, quizás algunas sanciones económicas, ¿no?, que hagan que finalmente el gobierno venezolano se siente en una mesa, ¿no? Puede agotarse en un momento. Estos disparos para adelante que tiene Maduro, reforma de la Constitución, elecciones legislativas, a las cuales no va a ir la oposición, ¿no? Son una manera de que él siga flotando en el tiempo, ¿no?, para que con el respaldo de China y Rusia sobre todo se sienta fortalecido y salga adelante. Pero yo creo que no va a ser tan fácil. Yo creo que ni siquiera los chinos tienen lealtad a un gobierno que se torna muy problemático, ¿no? Exacto. Quería tocarle también el punto de la política migratoria desarrollada por Donald Trump, ¿no?, al asumir la presidencia de los Estados Unidos, y evidentemente eso nos lleva a la preocupación de los peruanos que están en situación ilegal allá en ese país. ¿Cuál es el riesgo, la preocupación que tenemos que tener justamente por nuestros compatriotas? La población peruana que está en esa condición creo que es importante en cuanto a cantidad, ¿no? Bueno, Cancillería ha estimado más o menos en 200 a 300 mil los peruanos que están en situación irregular. No es irregular, dicen allá, ¿no? Claro. No ilegal. Y hay que tratar de que
si bien se puede respetar el derecho que tiene un país a regular la migración, sus fronteras, por ejemplo, una cosa que se debería acabar es la devolución de deportados con grilletes, ¿no?, en las manos. Eso es una falta de respeto. No, eso es indignante, es una violación a los derechos humanos, Claro. ¿no? Y en ese sentido, el presidente Petro, a pesar de que su actitud fue un poco grandilocuente, al final logró eso, ¿no?, que los colombianos que son devueltos no sean devueltos con grillete. Lo mismo el presidente Lula. Entonces yo creo que nosotros deberíamos pedir eso, que no devuelvan a los deportados en esa condición. Eso es indigno, ¿no? Eso, el apoyo jurídico en los consulados que hay peruanos que hay en Estados Unidos, ya hay una instrucción mandada por Cancillería para que la gente sepa qué hacer en el momento que es detenida, ¿no? Pero ¿Cree creo usted que ha faltado, perdón, Ramiro, más, diremos, no sé, rapidez o proactividad de la diplomacia peruana para evitar justamente estos actos, yo diría que hasta inhumanos contra los deportados? Yo creo que sí, yo creo que eso ha debido preverse antes, ¿no? Tú sabías que devolvían con grilletes a los deportados. Nos hemos enterado en esta coyuntura, pero eso viene ocurriendo hace unos años. Claro, ¿no? yo he leído informaciones sobre ¿Ya? esa condición de devolución de los Pero deportados. es indigno, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se debió parar mucho antes. Mañana, jueves, hay una reunión de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, de Latinoamérica y el Caribe, CELAC, a propósito de lo que está ocurriendo. Y ahí, por ejemplo, tendría que salir una posición conjunta para plantarse frente a Estados Unidos con la madurez, la adultez diplomática del caso, ¿no? Y decir, bueno, mire, a ver, ok, ese país tiene derecho a regular la migración que entra en su país, pero no tiene derecho, por algo muy concreto, a devolver a la gente engrilletada, ¿no? ¿Le ha faltado una actitud más fuerte, diríamos, de la diplomacia peruana en ese sentido? Yo creo que ha faltado una actitud más clara, ¿no? Es decir, los diplomáticos por naturaleza son cautos, como te decía hace un momento respecto de Edmundo González. Como política exterior, cualquier país, y el Perú no es la excepción, tiene que tener prudencia, tiene que tener inteligencia, tiene que tener estrategia, pero lo que no se tiene que tener es sumisión. No hemos caído en eso, pero si es que no ponemos algunos parámetros mínimos para la evolución de personas que están siendo deportadas, o sea, no vamos a permitir que alguna gente sea maltratada, y eso no se puede permitir. Eso nos lo van a reclamar luego nuestros propios ciudadanos. Es necesario que se ponga parámetros mínimos de respeto a las personas que son devueltas. ¿Y existen motivos de preocupación, cree usted, Ramiro, con relación a esta decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender por un plazo determinado la ayuda que brindaba a diversos países, entre ellos al Perú, a través de USAID, estos fondos en su mayoría destinados a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, ¿cierto? Entonces, ¿cree usted que esto debe generar una preocupación grande en el país? Yo creo que la ayuda de USAID era múltiple. Lo que más se conoce es el dinero de USAID destinado a la lucha antidrogas. Exacto. No hay que olvidar algo, Carlos. El problema de las drogas en Estados Unidos es un problema de salud pública ya. Hace años se viene debatiendo que el enfoque sea ese, y Estados Unidos nunca ha reaccionado suficientemente para ver ese problema no solo desde el punto de vista militar, sino del problema de salud pública allá, porque allá es el gran mercado. De otro lado, el resto de dinero que viene vía USAID viene para proyectos de desarrollo social. Yo te puedo señalar uno concreto que conozco de cerca. Por ejemplo, USAID financia, ¿no?, la lucha contra los delitos ambientales en la Amazonía, ¿no? Entonces, eso se va a suspender por 3 meses. En esos 3 meses va a seguir la tala ilegal, va a seguir el narcotráfico, ¿no? Entonces, a veces, graciosamente, se dice, bueno, esto servía para... Alguna gente ha utilizado la palabra irrespetuosa y si me permites el término simplona, es la mamadera de las ONG. Eso es poco serio, ¿no? O sea, eso viene para proyectos de desarrollo social, viene para proyectos de lucha contra delitos ambientales, viene para una serie de proyectos que hay en el país que no son solo la lucha antidrogas ni son solo el apoyo a ONGs. Hay que conocer a fondo qué es lo que hace USAID, ¿no? Claro. Bueno, ha sido una interesante charla, Ramiro. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche. Gracias, Carlos, por la invitación. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. El internacionalista Ramiro Escobar estuvo con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Hacemos una pausa.